que venían viendo, así podemos empezar el práctico, que en verdad no lo vamos a terminar de ver ahora porque les faltan ver algunos temas para poder terminar, pero bueno, este tema van a ver que tiene muchas ecuaciones, entonces está bueno que empiecen a trabajar, así se familiarizan un poco con estas, porque la verdad es que si no tienen práctica, van a tener problemas, digamos, para rendir el parcial. Em, Vamos a empezar, a ver, vamos a compartir esta pantalla. Bueno, les pido disculpas por ahí si hay algunas cosas repetidas, porque la verdad es que no estoy muy segura de qué se les dio. Yo estuve con una licencia por una fractura de tobillo, así que bueno, estoy un poco desconectada de la cátedra un tiempo, pero bueno, ya volví, así que cualquier cosa que necesiten, si necesitan una clase de consulta o lo que sea, por favor me escriben a mi correo y coordinamos, ¿sí? Bueno, este tema es la mecánica del transporte de sedimentos. Habrán visto con la ingeniera alguna de las aplicaciones que tiene este tema, o sea, no lo estudiamos porque sí. ¿Alguien me podría decir alguna aplicación que tenga o para qué se les ocurre que estudiamos esto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a empezar viendo algunos ejemplos y a ver si les sirve como para imaginarse un poco, porque bueno, este tema es bastante importante, así que sobre todo donde vivimos nosotros, en Tucumán, digamos, así que está bueno que entiendan. ¿Me escuchan, no? Porque nadie me contesta nada, pero no sé si me escuchan. Sí, ingeniero, sí se ¿Sí? escucha. Sí, genial, se escucha. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, bueno, habrán leído un poco en el apunte sobre la historia de cómo se ha ido desarrollando las investigaciones para tratar este tema, que puede ser tratado desde muchos enfoques, pero principalmente es importante que sepan que, bueno, estos fenómenos son muy relevantes en cuanto pueden generar muchos daños, tanto bueno, a los bienes materiales como también a la vida de las personas. Entonces, ha habido algunos episodios extremos de catástrofes muy conocidos en diferentes partes del mundo y muchas veces en lugares que son que tienen características similares a las que encontramos en la provincia de Tucumán. Y por eso es que, bueno, si bien no es que vamos a calcular o algo similar a estos fenómenos, es importante por ahí que tomen conciencia sobre, bueno, a qué puede llevar el tema del transporte de sedimentos para que lo incorporen en su vida profesional, más allá de que se dediquen o no a la hidráulica, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un caso muy famoso que ocurrió en Venezuela, si no me equivoco, en el año 91, que es la catástrofe de Vargas. Bueno, estas diapositivas muestran una ciudad turística construida en lo que sería la base de un cono aluvial, que es la parte, digamos, la parte inferior del curso de un río. Ustedes saben que el curso de un río se inicia eh, en su cuenca alta, en las montañas, ¿verdad? Después transcurre a lo largo de la montaña y finalmente, cuando llega a la llanura, se producen estos conos aluviales, que son lugares, bueno, muy pintorescos muchas veces y se los busca para aprovecharlos con estos fines. Sin embargo, la producción de sedimentos que se genera en la cuenca, en las montañas, muchas veces ante la ocurrencia de algún evento extremo de lluvia, alguna lluvia muy intensa, puede desencadenar estos fenómenos que se llaman de remoción en masa, en que no es agua lo que pasa o lo que baja por el arroyo, sino es un aluvión de piedras y barro que tiene una magnitud impresionante. Alguna vez googleen si les interesa esto, realmente es como muy impactante.
el efecto que ha tenido, por ejemplo, sobre esta ciudad que lo ha destruido todo. Bueno, se ven ahí como es impresionante la fuerza que tiene el agua, cómo puede mover, bueno, porque les decía, no es agua realmente, es un barro. Puede mover piedras realmente muy grandes del tamaño, miren esas piedras de ese tamaño que tienen como, no sé, 3 metros de alto. Ahí están estas personas para dar escala a esas piedras. Bueno, este tipo de fenómenos forma parte de uno de los peligros que puede ocasionar el transporte cuando se da en forma extrema. A ver, vamos a dejar entrar a alguien más que está entrando. Ah, ahí está. Así que, bueno, esto es un ejemplo como que puede sonar un poco extranjero. Bueno, ven que ha llegado realmente hasta la altura de las casas. Y bueno, y por eso quería contarles algunos otros de acá. Bueno, acá ustedes saben que Tucumán, sobre todo la parte del Pedemonte, está construido, toda la parte, hay muchos countries y barrios privados y demás, que están construidos en zonas de estas características. Acá, por ejemplo, en este trabajo de investigación, que es del Lillo, en verdad es algo de geología, se muestra toda la zona de Tucumán que tiene un peligro extremo de remoción en masa. Es toda la zona de los valles acá y del Pedemonte, en toda esta zona bueno, es realmente como para tenerlo en cuenta este tema. Y no solamente como cuando ocurre de esta forma en los conos aluviales, ¿no? Hay muchas formas en las cuales el transporte tiene un peligro muy significativo. El caso por ejemplo, bueno, yo les cuento para ver si lo pueden asimilar con algo que conozcan. Por ejemplo, esto es un estudio que hicimos con otros colegas del laboratorio de hidráulica, que lo hicimos para la Comisión de Emergencia Hídrica de la legislatura. Uy, está tapando esto. Ahí está, encontraba el botón. Bueno, acerca, ahí les muestro la foto, de las inundaciones en el análisis del evento extremo que ocurrió en el 2017 en el río Marapa, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Ahí es muy frecuente que acá en los campos se generen desagües que son, o sea, canales improvisados por los productores, eh, que muchas veces son un peligro porque pueden generar un cambio en la dinámica del río. Ven, por ejemplo, este es el río San Francisco, que tenía estas dimensiones antes del evento, y luego del evento toma estas dimensiones. O sea que imagínense que la cantidad de movimiento de sedimentos que hubo desde este momento hasta y todos estos sedimentos fueron a parar directamente al embalse Río Hondo, lo cual disminuye la capacidad del embalse de regulación, porque gran parte del embalse queda como con estos sedimentos metidos. Y además, lo que produjo, que fue muy grave, a ver si hay una foto más adelante, ahí está. Fue el canal que provocó ese desvío. Entonces, bueno, lo que sucedió en este evento fue que el río que iba a ir directo al embalse Río Hondo se desvía por este canal de desagüe que construyen ahí los productores en forma improvisada y va a parar antes de la ciudad de La Madrid. Ven que está acá abajo, aguas abajo. Entonces, toda esta cuenca de aporte, toda esta agua que iba a ir a aportar directo al embalse, se mete al río Marapa antes de La Madrid, lo que agrava muchísimo la situación de esa ciudad. Y bueno, salió en todos los diarios, lo deben haber visto hace algunos años, 4 años, inundando toda la ciudad. Bueno, entonces solamente quería como mostrarles algunos ejemplos como para que ustedes puedan tomar dimensión de lo que es esta problemática, y no es un tema realmente tan solamente, o sea, teórico o con fines como de investigación, sino que esto es muy importante sobre todo teniendo en cuenta el lugar donde vivimos, porque podría llegar a tocarles enfrentarse con algo de esto. Así que, bueno, más allá de las catástrofes, el tema del transporte de sólidos tiene como aplicaciones
porque bueno, como les decía, se produce la colmatación de los embalses y de transporte, y también porque es importante siempre que cuando se va a diseñar un canal, verificar que el canal cumpla la condición de ser estable, o sea que el canal no tenga problemas de erosión. Y de esa forma podemos asegurar que va a tener la capacidad para conducir el caudal que nosotros necesitamos, o sea, el caudal de diseño. Eh, y tiene muchas otras aplicaciones también, porque los sedimentos también son como una vía para el transporte de tóxicos, entonces también los sedimentos son una fuente, digamos, de estos contaminantes. Entonces, bueno, ustedes van a leer más ahí en la teoría, pero es un tema bastante importante. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, quieren decir algo, me interrumpen, no hay problema. Bueno. Se han visto en la teoría un poco de esto, el transporte depende de varios factores, algunos de esos factores son las características de los sedimentos, o sea, no es lo mismo se imaginar el transporte si el sedimento es pequeño que si es grande, no es lo mismo si es un sedimento liviano con lo pesado, no es lo mismo, depende también de la característica del fluido eh, y de la característica del flujo, o sea, de la velocidad, el caudal, todos esos factores influyen en el transporte de sedimentos. Habían esto con respecto a las características del sedimento, las partículas, no solamente en cuanto a las características globales, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, la granulometría, el diámetro medio, en general de un cauce, sino también a las características individuales de cada partícula. Eh, una partícula que sea más bien angular va a tener menos capacidad, o sea, va a tener más resistencia a ser transportada que una redondeada que tiende a rodar con la corriente. También van a ver ustedes que bueno, que en las cuencas altas, por lo general, hay un predominio de partículas más angulares, pero después, cuando estas partículas van rodando a lo largo del cauce, se empiezan a generar, se empiezan a erosionar y a tomar otra forma, y por eso es que la arena y todo el sedimento más fino tiene una forma más redondeada. Vamos a dejar entrar a más personas. Ahí está. Bueno, ahí van a ver en el apunte, hay diferentes tipos de diámetros, eh, porque bueno, ¿cuál es el diámetro que tomamos de la partícula? La partícula no es regular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para definir el diámetro? Entonces, hay muchas formas de definirlo, el diámetro correspondiente a la apertura de un tamiz, el diámetro medio, el diámetro de caída normalizado. Ustedes, eso la verdad es que si lo pueden leer solos, seguramente algunos ya lo han leído. Digamos que en la práctica lo que ya les voy a mostrar los diámetros característicos que vamos a usar. Y esto que ven aquí es una forma, es una forma, un método que se utiliza para poder determinar la granulometría en cauces. Ustedes creo que ya han tenido materiales 2 o no han tenido todavía. Sí, la estamos cursando. Están cursando ahora, o sea, están viendo la parte de curva granulométrica. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, bueno, ahí en materiales van a ver que bueno, ustedes sacan una muestra, lo pasan por una serie de tamices y en base al porcentaje de pesos retenidos que se arma la curva granulométrica. Pero, ¿qué pasa en el caso de ir a un río como los ríos que tenemos en Tucumán? Por ejemplo, el río Los Sosa, que lo deben conocer todos ustedes. ¿Alguna vez han ido a Tafí del Valle alguna? ¿Cómo son las piedras? ¿Cómo haríamos para sacar una muestra del río Los Sosa y determinar cuál es la granulometría de ese lugar? Eh, es muy complicado que poder tomar una muestra cuando hay partículas
de ese tamaño. Y al mismo tiempo es necesario que las podamos representar dentro de la curva granulométrica, porque las piedras de gran tamaño influyen en la rugosidad del río y por lo tanto en la resistencia que tiene el cauce a que el agua escurra sobre él, o sea, a lo que sería el factor de fricción del cauce. Entonces, por esto es que se utilizan estos métodos que son con imágenes. Bueno, en el caso que ven en la pantalla es una foto bastante vieja. Antes se hacía esto manualmente, se ponía estas rejillas y se contaba las piedras y decíamos, bueno, a ver cuántas piedras, de qué tamaño hay. Entonces, se descontaba estas piedras y después, así sucesivamente con los tamaños más pequeños, hasta que ya entraban, bueno, la fracción fina de la, digamos, del material del lecho y se agregaba y se completaba con eso la curva granulométrica. Este tipo de procedimiento ya no se realiza manualmente, sino que hay muchos software bueno, detecta por el color de las piedras y por demás cuestiones que tienen programadas, puede sacar automáticamente cuántas piedras hay de qué tamaño y así es como que se hace de una forma mucho más fácil, ¿sí? Ahora vamos a ver, eh, bueno, ahí está la curva granulométrica, que tiene una granulometría, o sea, esta forma toma de tener una granulometría extendida con presencia de materiales de varios tamaños, la clasificación de los sedimentos según el tamaño. Bueno, por ahí voy rápido porque hay muchas cuestiones para ver. Bueno, bueno, esto es lo que estuvimos viendo. Primero les voy a, antes de pasar al tema este del factor de forma, quería que veamos el primer punto del práctico. A ver, ya lo abro. Porque es sobre la determinación de la granulometría, así lo vamos viendo. Vamos a, bueno, ahí ya les mando Pablo el práctico. Ahí por el grupo yo lo voy a subir al aula virtual de todas formas. Sí. Bueno, el problema 1 del práctico consiste en realizar la caracterización de del material del cauce del lecho de un río. O sea, hay que obtener la curva granulométrica integrando la fracción gruesa y fina del material que compone el cauce. Entonces, el problema dice, se determinó un área de 1 metro por 1 metro, de la que se extrajo todo el material hasta una profundidad de 0,20. Se extrajeron 35 kilos de muestra. A dicho material se le realizó una granulometría por tamizado, arrojando los siguientes resultados. Esto sería un procedimiento igual al que ustedes ven en materiales, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna particularidad. Esto corresponde a la fracción fina del material que compone el lecho del cauce. Esta primera parte. Y en la parte B dice, para el muestreo de las piedras de gran tamaño que componen el lecho del río, se determinó un cuadrado de 10 por 10, efectuándose conteo superficial y mediciones de los 3 ejes principales de los mismos, de los que se obtuvieron los siguientes datos. Entonces ahí entra lo que les comentaba recién. Imagínense que situamos una grilla de 10 metros por 10 metros sobre la superficie del cauce de un río. Esto, bueno, les comento que en general lo que se busca caracterizar en un río es el cauce principal y también las márgenes, porque muchas veces tienen características distintas, ¿sí? Puede ser que la margen de un río tenga, bueno, muchos ahora están callados, pero seguramente muchos conocen varios ríos. Es muy común que en el medio del cauce
el agregado tenga otras características, ¿sí? Que las llanuras de inundación tengan piedras más grandes, demás. Así que bueno, eh, esto se hace por lo general así, se toma un tramo recto del río y se busca un momento del año a donde, o sea, preferentemente, a donde el agua esté baja para poder tomar esta muestra en el cauce. Entonces, a través de un conteo de piedras se han producido estos resultados y lo que se busca es integrar esta granulometría de piedras grandes con la fracción fina del material del cauce. Entonces, para eso, vamos a seguir este procedimiento que les resumí en esta diapositiva, que ya se las voy a subir, así lo tienen para poder hacerlo. Lo primero que tienen que saber es que vamos a considerar un volumen total de material del lecho que tenga, lo importante es que tenga incluida dentro de este volumen total, tienen que estar incluidas las piedras más grandes, ¿sí? Para poder hacer una representación conjunta de todo. Entonces, ya decía el ejercicio que es que digamos, la superficie de análisis donde se contaron las piedras es de 10 metros de lado y la profundidad que vamos a tomar es de 1,5 por el diámetro máximo que se encuentra, ¿sí? Ese va a ser el volumen total de la muestra. A continuación vamos a ver de identificar el volumen que ocupan las piedras de mayor tamaño. Entonces, para eso simplemente vamos a calcular el volumen de cada piedra o de cada grupo de piedras, si quieren, por diámetro, suponiendo que tienen una forma esférica, ¿sí? Entonces, con la fórmula de la esfera, sacan el volumen de las piedras y a continuación calculamos el total del volumen de esta parte gruesa del material, sumando todos los volúmenes correspondientes a cada tamaño. Y así sacamos el volumen de la fracción gruesa. Entonces tenemos ya el volumen total, que es un volumen, digamos, hipotético, ¿verdad? Y tenemos dentro de ese volumen total cuánto correspondería al grueso. Entonces, lógicamente, el espacio entre las piedras, el espacio que dejan vacío estas piedras grandes que hemos contado, corresponde al lugar que le tocaría ocupar a la fracción fina de la muestra completa, ¿sí? Entonces lo sacamos por diferencia al volumen de la fracción fina. Después, nosotros teníamos por aparte una fracción que habíamos analizado con tamices, ¿sí? Esa era la parte A del problema donde se les daba, ya directamente todos los pesos retenidos en cada uno de los tamices según nuestros tamaños. ¿Y qué dice el problema? Que esa muestra que fue extraída, que correspondía a 35 kilos de material, tenía un volumen de 1 metro por 1 metro por 0,2 metros. O sea, se extrajeron los primeros 20 centímetros de la corteza, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder integrar las dos granulometrías, la gruesa y la fina, es calcular un factor de escala. O sea, nosotros tenemos la distribución granulométrica de la fracción fina que se ha extraído, pero esa cantidad probablemente sea más chica que la que nosotros necesitamos para rellenar todos los vacíos que van a dejar las piedras dentro del volumen de la muestra completa o la muestra total. Entonces vamos a calcular un factor de escala como el volumen de fino que nosotros necesitamos para completar la muestra hipotética esta que estamos sacando, la grande, con el mismo material volumen fino, o sea, que se ha extraído, que tenga las mismas características. Entonces, una vez que se saca ese factor de escala, se multiplica cada una de las partes de la fracción fina por este factor de escala de forma simplemente de aumentar la cantidad. Aumentamos la cantidad de este fino como si nosotros hubiéramos sacado más muestras, ¿sí? Y de esa forma recién se puede unificar las tablas de grueso y fino y calcular los porcentajes que necesitamos para graficar la curva granulométrica. Todo esto es afín, claro, porque si ustedes imaginan que si suman directamente la fracción fina que han extraído
con las piedras grandes les va a quedar como que la parte gruesa es muy superior en cantidad a la parte fina. Y eso no es así en el río, no necesariamente. Entonces es importante poner a todo en una misma escala de volumen para recién ahí poder hablar de porcentajes, de qué porcentaje representa cada una de estas partes. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les voy a dejar esta diapositiva con el procedimiento para que ustedes lo puedan hacer. Pero bueno, ahora díganme si se entendió, si tienen alguna pregunta, así, porque después seguimos con otro tema, nada que ver. Así que, En general, sí, decimos. ¿por qué al calcular ahí volumen fino extraído se multiplica por 0,2 metros? En particular, digamos. Ahí mira, porque eso está en el enunciado. A ver, ¿qué dice antes? Ah, ahí está. Se determinó un área de 1 metro por 1 metro de la que se extrajo todo el material hasta una profundidad de 0,20 metros. O sea, estamos calculando el volumen que se extrajo, ¿sí? Claro, o sea, sería la profundidad y dependería de cada problema, eso, ¿verdad? Claro, dependería de cada problema. Perfecto. Ahora, este procedimiento, bueno, se lo estoy mostrando y forma parte de esta materia. Ustedes pensarán que tiene que ver esto con hidráulica, eh, pero es como para que ustedes se hagan una idea de cómo se determinan en la realidad, digamos, todos estos coeficientes que usamos en las fórmulas que nos van a representar la rugosidad del lecho, que van a representar los parámetros que necesitamos para conocer cuánto es el transporte de sedimentos en un cauce. Y ahora vamos a ver esa parte. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, en el problema 2, lo que se pide es que para las granulometrías siguientes puedan determinar los valores de los parámetros característicos de las mismas, que serían el diámetro medio. Bueno, esto ha quedado acá, pero no se preocupen por esto. La media esquemática, la desviación estándar, no lo calculen, eso no lo vamos a usar. Estos tres nada más, el de 10, el de 50 y el de 90. Esos son los diámetros característicos que representan al cauce que ustedes lo van a necesitar para poder hacer el resto del práctico, según cuál sea el problema que estén haciendo. Así que eso, como ya lo han visto en materiales, bueno, directamente tracen la curva y entren según estos porcentajes y saquen los diámetros, digamos, no es más que eso. ¿Sí? Bueno, para hacer el problema 3, se les pide que según los diámetros característicos que han calculado anteriormente, determinen la velocidad de sedimentación para las siguientes condiciones: partículas no esféricas y partículas esféricas. Esto es simplemente para que se familiaricen con las ecuaciones que han visto en la teoría, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar. Esto es lo que estaban viendo en la clase pasada, para poder, bueno, lo que les decía recién, no es lo mismo el transporte que se va a producir cuando una partícula es redondeada que cuando una partícula es angular. Todas esas cuestiones influyen en la forma en que se va a transportar los sedimentos, ¿sí? Entonces, para eso es que se utilizan estos indicadores, como son el factor de forma, bueno, que está más adelante. Ahí está. Este es el CD, es el coeficiente de forma o resistencia. Bueno, mejor le digamos coeficiente de resistencia porque si no se confunde con el factor de forma, se llaman de una forma muy parecida, ¿sí? Entonces, sabemos que la resistencia al movimiento de la partícula va a ser proporcional al área y a la presión dinámica. Bueno, simplemente eh, simplemente es determinar
¿Cuánto vale? Bueno, un poco larga esta diapositiva. Después la pueden ver ustedes. Pero para la práctica vamos a ir directamente a esta, que son las expresiones para determinar la velocidad de sedimentación, ¿sí? Entonces, esta es para partículas no esféricas, van a usar estas expresiones, y para partículas eh, esféricas tienen esta ecuación, ¿sí? Esto la verdad es como que no es demasiado relevante, digamos, porque el principal tipo de transporte que vamos a ver es el transporte de fondo, entonces esto es simplemente para que conozcan un poco las ecuaciones, pero no mucho más que eso. Así que esto sí se los quería mostrar porque, bueno, esto es lo que les estaba comentando anteriormente. Yo se lo voy a dejar para que ustedes lo lean tranquilo, pero básicamente esta es la estructura que tiene los sedimentos en el caso de un río por lo general, ¿verdad? La capa superior se llama la capa superficial acorazada, o sea, hay un predominio de partículas de mayor tamaño, y esto se debe a que el, cuando el agua escurre sobre el cauce, en un primer momento se van lavando las partículas de menor tamaño que viajan con la corriente para un tirante, o sea, para condiciones normales o para condiciones de aguas bajas, estas partículas más pequeñas se van lavando y van dejando al descubierto lo que sería este acorazamiento que está formado por partículas de mayor tamaño y que son más resistentes al transporte, ¿sí? Entonces, cuando queremos caracterizar la rugosidad del cauce, usamos el D90 por este motivo, porque las partículas que por lo general están cubriendo la superficie del cauce son partículas de mayor tamaño que el diámetro medio. Por el contrario, cuando queremos verificar la estabilidad del cauce, o sea que el cauce no cambie de forma, ahí siempre vamos a utilizar el diámetro medio, el de 50. Entonces, por eso es que se les pide que saquen, por eso es que se les pide que saquen más de un diámetro característico, ¿sí? Esto que les estoy diciendo ahora parece como un detalle, pero en verdad es un error conceptual. Si lo hacen de otra forma, o sea, si ustedes utilizan el diámetro medio para calcular la rugosidad, es un error conceptual, entonces les pido que tengan cuidado con ese tema, digamos. Y ahora vamos a pasar directamente vamos a ver qué más es el práctico. Mejor. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Yo sé que no es muy claro, pero pasa que esta parte realmente como que no tiene demasiada aplicación, no sé, es como un tema un poco aislado, entonces por eso no me parece muy importante. Pero bueno, si tienen alguna pregunta después cuando traten de usar la fórmula y eso lo vemos, no hay problema. Em, el problema 4 dice, se tiene la siguiente sección transversal de un río de montaña. Y les da ahí unos valores estación cota, y dice, para dicha sección se tienen los siguientes valores de variables hidráulicas, considerando la sección completa y haciendo una división de la misma en subsecciones. Y con una pendiente longitudinal del 1,5%. Bueno, primero que nada les quería aclarar sobre eh, esta forma de darles una sección transversal, porque me parece que puede ser que no se entienda mucho. A ver, vamos a ver si se puede.
Ahí está. No sé si están viendo en la pantalla algo, no. No, en la pantalla no. Ahora les comparto, perdón. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Bueno, cuando les damos una sección transversal de esta forma, o sea, la sección transversal de un río tiene como más o menos una forma así. Eh, entonces, lo que se les está dando, bueno, no es tan fácil dibujar con el mouse, pero esto sería una estación y esto sería la altura, ¿sí? Entonces, estación, como decía, dice estación y cota, dice, perdón. Esta es la cota. Vamos a borrar, vamos a escribir la cota, esta es la estación. Bueno, entonces simplemente son valores X, y ahí van a ir dibujando para lograr generar esta sección. Yo les recomiendo que lo dibujen en el AutoCAD, así ya pueden sacar directamente el área de escurrimiento que les dé con esos valores que tenemos acá en el plano, ¿sí? O sea, acá les va a dar la cota que tiene el agua del río. Y acá les dice, para dicha sección se tienen los siguientes valores de variables hidráulicas, considerando sección completa y haciendo una división de las mismas subsecciones. Y eso ya se lo explico ahora. Entonces, aquí, bueno, tomen como el punto más bajo, este 107,19, ven que es el mismo punto más bajo aquí. Acá le dice cota solera, que es el fondo del cauce, 107,19, y el nivel libre se encuentra a 108 y 109,64. Les da la velocidad media en la sección, el área de la sección, el ancho superficial y o sea, el nivel, el tirante máximo que van a tener en la misma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, y acá después también les da, eh, bueno, primero que nada, esto ustedes van a ver que tienen dos valores de caudal distintos, ¿sí? Entonces, lógicamente van a tener un mayor tirante cuando tienen un caudal mayor, que corresponde a 1000 metros cúbicos segundo, es mayor que cuando ustedes tienen 25 metros cúbicos de segundo. Y acá les dice después que consideren la división del flujo en subsecciones. Y de nuevo, dos caudales. ¿Sí? Entonces, lo que les está diciendo acá es que este flujo, o esta sección completa que tenemos acá, voy a poner el verde, por ejemplo, que tengan este nivel, se divide en subsecciones. ¿Sí? Y les da los datos de las progresivas. A ver, acá. Vamos a poner la progresiva U izquierda, por ejemplo, y a ver, y la progresiva derecha de cada subsección. Entonces así ustedes pueden armar este esquema, ¿sí? Completo. ¿Cuál es la idea de todo esto? O sea, ustedes saben que la velocidad en una sección transversal de un cauce no es uniforme en todos lados, ¿no? Entonces, en coincidencia con el fondo del cauce tenemos una velocidad nula, mientras que esa velocidad alcanza su máximo alrededor de 0,8 de la altura y después baja un poquito en la superficie más o menos
Pues depende de las condiciones que haya en el cauce, ¿no? No siempre es así, pero han visto eso en mecánica de los fluidos, cómo se da la distribución de velocidades en la sección transversal del cauce, ¿verdad? Por lo general las velocidades máximas se concentran, bueno, esto les digo por si no se acuerdan, se concentran en esta zona, ¿sí? ¿Y qué tipo de distribución teníamos con la altura? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo crece la velocidad del cauce con la altura? Era como una especie de parábola. Como una especie de parábola, pero si te escucha el ingeniero marinar, te diría que no. Bueno, es una función logarítmica, ¿verdad? Pero sí, es como una especie de parábola. Muy bien, perfecto. Entonces era una cosa así, para los que no se acuerdan. Con una panza acá un poco más, dependía de las condiciones del fondo, como es. Bueno, entonces, como lógicamente la velocidad no es uniforme en toda la sección transversal, tampoco va a ser uniforme el transporte, ¿sí? Porque eh, se pueden imaginar que a mayor velocidad vamos a tener mayor transporte. Tampoco va a ser igual la distribución de la granulometría, como yo les contaba antes. Es posible que acá tengamos, en las márgenes, tengamos este, material de mayor tamaño que en el lecho del cauce. Entonces, por lo tanto, si tenemos partículas más finas, van a estar más, van a ser más fáciles de remover. Entonces, es posible que haya mayor transporte en la zona central del cauce. Sumado a esto, hay otra cuestión que tienen que tener en cuenta. Si ustedes calculan el transporte con la velocidad media de una sección, es posible que les dé que un canal es estable y que no hay transporte, pero que en verdad sí haya transporte, y eso es porque en las zonas donde se concentran las mayores velocidades se va a producir transporte, y en las zonas donde tengan menores velocidades, quizás acá en las márgenes, quizás no haya. Entonces ustedes calculan el transporte con una velocidad media, están subestimando la capacidad de transporte de ese flujo, ¿sí? Entonces, por eso es que al práctico se lo damos de esta forma, para que ustedes puedan ver esa diferencia y puedan, bueno, puedan como tratar de comprender que no es un buen resultado, en este caso, el que van a obtener al analizar el comportamiento del cauce con los valores medios de las variables, ¿sí? De todas formas, eh, estos problemas resuelvanlos en Excel, así se les resulta mucho más fácil, porque si tienen que ponerse a calcular uno por uno, no lo van a lograr. No se preocupen por el parcial, porque en el parcial vamos a trabajar con valores más completos, digamos. Entonces, simplemente para que practiquen, que no, que bueno, que si no practican no va a ser muy difícil después que lo puedan resolver. Así que bueno, acá en cada una de estas subsecciones se les da el caudal, la área, el perímetro mojado de velocidad, para que puedan resolver. Entonces se dice, para los datos anteriores y considerando las granulometrías que se tienen como datos del problema 1, se pide calcular la fuerza tractriz, la velocidad de corte, el régimen hidráulico del escurrimiento, el valor de Z0, el valor del coeficiente de Chezy y nada más. Uy, a ver, me esperan un segundo porque me estoy quedando sin batería. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a pasar a ver lo que sería la condición crítica de inicio de transporte, así pueden resolver el problema. Bueno, como
o sea, lo importante es que por ahí, bueno, lo que me gustaría como que les quede como la idea un poco, es que este tema de el transporte en el cauce de un río eh, es un fenómeno que se da en forma continua y que se produce, lógicamente, por ejemplo, nosotros durante el verano tenemos la época húmeda del año, ¿verdad? Donde se produce un incremento en las lluvias en general, ¿verdad? Entonces, este incremento en la lluvia produce un incremento del caudal por los ríos y por lo tanto se produce un incremento del transporte que, que o sea, se produce un incremento, perdón, produce un incremento del transporte que a su vez genera erosión, o sea, por lo tanto produce un aumento en la sección transversal. Al aumentar la sección transversal, lo que sucede es que las velocidades también disminuyen y por lo tanto se empiezan a producir deposiciones, entonces esto se va generando en forma dinámica y una vez que termina la época de grandes precipitaciones, nuevamente los caudales vuelven a sus valores normales o a sus valores de agua baja, por lo tanto se producen estas deposiciones que bueno, o sea, es como un ciclo, ¿verdad? Se produce la erosión y luego cuando disminuyen las precipitaciones se produce esta material sólido que se ha transportado, se deposita en otros lugares y esto se repite de esta forma cíclicamente, de forma permanente, ¿no? Entonces, se darán cuenta como que es importante determinar cuál es o sea, la condición crítica de inicio de transporte. Se estudia para poder diseñar canales eh, erosionables de forma estable sobre todo. Y no sé si han podido leer un poco de la teoría sobre este tema, pero la determinación de la condición crítica de inicio de transporte es, un tema que tiene múltiples enfoques, ¿sí? Entonces, bueno, van a haber visto ahí que se lo puede estudiar, se puede determinar tanto la velocidad crítica como la tensión tangencial crítica, que es la fuerza tractriz, o bien también hay otros enfoques que los realizan en forma estadística, ¿sí? Bueno, nosotros en la práctica lo que más vamos a usar es la fuerza, es lo referido a la fuerza tractriz, ¿sí? Pero es importante que de todas formas tengan una idea del resto de los enfoques. Bueno, esto es lo que veíamos anteriormente, de cómo se distribuyen las velocidades en la sección transversal, que o sea, en coincidencia con el fondo, la velocidad del agua es igual a cero y luego a partir de ahí empieza a crecer siguiendo la forma de una curva logarítmica, ¿sí? Eh, luego, a ver, acá vemos que está la presencia de una subcapa viscosa laminar, que es lo mismo que vieron para el caso que vieron en mecánica de los fluidos, ¿verdad? Y depende de cuál sea el tamaño de las rugosidades en el fondo, si vamos a tener un régimen hidráulicamente liso o bien hidráulicamente rugoso o de transición, ¿sí? Para poder determinar qué tipo de régimen hidráulico tenemos, hay que calcular la longitud de la escala de la subcapa viscosa. Esa longitud de escala de la subcapa la calculamos como la viscosidad cinemática ni dividido en la velocidad de corte. Eso supongo que sí han visto en la teoría lo que es la velocidad de corte, pero bueno, por las dudas lo repasamos. La velocidad de corte realmente es un parámetro que se utiliza para caracterizar el escurrimiento en relación al transporte, pero y tiene unidades de velocidad. Sin embargo, no es una velocidad física que ustedes puedan medir de ninguna forma, ¿sí? O sea que no se confundan con la velocidad media porque es otra variable distinta, ¿sí? Y normalmente se la simboliza con un asterisco. Entonces, lo que les pedí en el práctico era que
puedan determinar qué tipo de régimen hidráulico es, calculando la velocidad de corte, calculando esta relación entre eh, la subcapa viscosa eh, y la velocidad de corte. Así que bueno, entonces calculamos la velocidad de corte por Ks, que es la rugosidad de Nikuradse, dividido en la viscosidad. Si eso les da menor que 5, el régimen es hidráulicamente liso. Si les da mayor que 70, es hidráulicamente rugoso. Y en el medio es considerado un régimen de transición. Bueno, después, una vez que determinan el tipo de régimen que o sea, eso se determina les va a condicionar sobre cómo calcular el coeficiente de Chesi, que es lo que vamos a ver después. Bueno, les decía anteriormente, para poder estudiar, a ver, aquí está. Bueno, primero vamos a ver esto. Yo no sé la verdad si lo han visto esto, ¿no? Por eso es como que lo estoy repasando todo. Pero bueno, este concepto es muy importante que lo vean, que es la fuerza tractriz de fondo, y que la puedan diferenciar de la fuerza tractriz crítica. ¿Sí? La fuerza tractriz de fondo es la fuerza que ejerce el agua sobre el fondo. Y en cambio, la fuerza tractriz crítica se refiere a la resistencia que pone el cauce a esta fuerza que ejerce el agua sobre él. ¿Sí? Entonces, la fuerza tractriz es una medida de la energía disponible que tiene el agua para realizar este transporte. En cambio, la fuerza tractriz crítica es una medida de la resistencia que tiene el cauce a ser transportado. ¿Sí? Es como, se llaman muy parecidos, pero son completamente opuestos. Por eso es como muy importante que puedan diferenciarlos. Para calcular la fuerza tractriz de fondo se hace un equilibrio de fuerzas, que eso es lo que estoy viendo que no lo encuentro aquí. Lo estará más adelante. A ver. Aquí está. Para calcular la fuerza tractriz, bueno, no está ahí, perdón, pero no encuentro no importa. Calculamos directamente la fuerza que ejerce el agua sobre el fondo como usando esta expresión que es la densidad por la gravedad, por el tirante y por la pendiente longitudinal del cauce, que es lo mismo que la pendiente de la línea de energía para el caso de un régimen uniforme. Y aquí en esta expresión se los expresa en función del coeficiente de HC, que se usa en este tema. En vez de la ecuación de Manning, usamos la ecuación de HC, que son ecuaciones equivalentes. Estos sí lo van a necesitar, estas expresiones del coeficiente de HC, que varían según qué tipo de régimen eh, existe en el cauce. ¿Sí? Entonces tenemos régimen hidráulicamente liso, hidráulicamente rugoso y régimen de transición. Bueno, eso simplemente como para que recuerden cuál era la expresión de la fuerza tractriz de fondo, que es la fuerza tangencial que ejerce el agua sobre el fondo del cauce. Y después, con respecto a la condición crítica al inicio de transporte, bueno, eso habrán visto que, bueno, eso creo que no vieron nada de la teoría, así que lo vamos a ver de cero. Eh, Básicamente es una condición subjetiva, ¿verdad? Porque le llamamos condición crítica al inicio de transporte al valor que tienen las variables hidráulicas, el valor
que si se supera, aunque sea en una milésima, entonces empieza a generarse transporte. Es la condición previa al inicio del transporte sería, o de transporte inminente, como que ante el pequeño incremento de una de estas variables ya empezaría a producirse el transporte, ¿sí? Entonces, esto es, a ver, vamos a ver un video a ver si explico un poco mejor. Acá es un video, por ejemplo, acá se puede ver cómo el agua ejerce cierta fuerza sobre una partícula. Y para poder analizar el momento en que esa partícula se empieza a desplazar justo ahí, tenemos que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis, ¿verdad? De cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa partícula. Por un lado, ustedes tienen la fuerza de gravedad, que es la fuerza de sustentación más importante que tiene la partícula para poder desplazarse, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la fuerza que ejerce, la fuerza de arrastre que ejerce el agua sobre la partícula, que es la fuerza que está intentando movilizarla, ¿sí? Cuando la fuerza de desestabilizadora superan a la fuerza estabilizante, entonces que se da el inicio de este movimiento. Sin embargo, como que en el medio de un caos usted puede imaginarse la subjetividad de determinar este momento, porque ¿cuándo diríamos que se produce el inicio del transporte? Cuando se mueve una partícula, cuando se mueve el 10% de la partícula. Entonces, en eso es que, bueno, los que han leído un poco la teoría pueden ver que hay una diversidad de enfoques, ¿verdad? Hay algunos investigadores que hicieron como determinarlo de esta forma. Por ejemplo, midiendo el transporte para determinados caudales y generando una extrapolación de esta recta. Entonces, si nosotros decimos, bueno, hay esta cantidad de transporte para este caudal, esta otra cantidad de transporte para este caudal, entonces hacemos una recta y lo extrapolamos. Y esta sería, según Gibbs, la tensión crítica o la tensión de movimiento inminente. Sin embargo, otros investigadores descubrieron que para valores mucho menores ya había transporte. Entonces eso quiere decir que el comportamiento del material para tensiones menores no es lineal, ¿verdad? No se puede extrapolar simplemente los valores medidos hasta llegar a cero, digamos. O sea, sí se puede, pero tendría como un grado de error importante, ¿verdad? Entonces, eh, hay otros investigadores que proponían cuantificar la cantidad de partículas que se desplazan por unidad de área en el tiempo, ¿sí? Entonces, se define la condición de inicio de transporte de forma cualitativa. Entonces, por ejemplo, se puede decir que hay transporte cuando hay movimiento de partículas en alguna zona, cuando hay mucho movimiento en alguna otra zona, así generando diferentes etapas hasta llegar al transporte generalizado, que es cuando ya se inician las ondulaciones. Acá vemos cómo se pueden describir estas zonas. Y después, por último, está la definición estocástica del inicio del movimiento, que tiene que ver con definirlo directamente de forma estadística. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? O sea, como para que les quede un poco más clara esta idea, bueno, eh, sería como, o sea, el régimen turbulento que presenta el flujo, el flujo sobre el cauce, está compuesto por mucho, o sea, se generan vórtices que tienen un comportamiento errático, ¿sí? Por lo tanto, todas las variables que definen las características de estos vórtices, eh, son totalmente aleatorias, no se puede definir no se puede saber exactamente cuánto vale la tensión puntual en cada punto del cauce, porque esto varía de momento a momento y de punto a punto del cauce. Entonces, hay una aleatoriedad, o sea, hay como
hay una variación muy grande, totalmente aleatoria, de estas variables dentro del cauce. Cuando sucede algo de este tipo cuando sucede algo de estas características, o sea, los fenómenos que se caracterizan por comportarse de esta forma, a veces es más fácil analizarlos en forma estadística, sin tratar de entender de qué depende el valor de la tensión en el punto, sino más bien tan solo registrando los valores que toma en general, ¿verdad? Entonces, cuando estamos ya no estamos buscando el valor cierto de esta variable, que en este caso es la tensión, sino estamos buscando el valor más probable en cada punto. ¿Sí? Y con ese valor más probable es que nosotros caracterizamos el cauce. Entonces, por ejemplo, en este tipo de enfoque, se analiza ya no el valor de la tensión tangencial como único en un punto, sino se trata de ver cuál es la distribución de sus valores. Esta, por ejemplo, es una variable que tiene esta distribución gaussiana, ¿verdad? Con un valor más probable, que es el valor que está marcado ahí en la pantalla. A su vez, esto estamos hablando solamente de lo que pasa en el agua, pero lo que pasa en el cauce también es eh, totalmente aleatorio, porque las partículas cambian de tamaño, tienen una posición distinta, tienen forma distinta, y eso hay millones de partículas que están dispuestas en el cauce, algunas están en contacto con otras partículas, por lo tanto tienen una resistencia mayor, otras a lo mejor están más expuestas a ser trasladadas, entonces también tienen una distribución aleatoria que es la que se representa con esta variación, esta campana, digamos. Entonces, lo que dice esta teoría es que cuando la tensión tangencial que ejerce el agua, cuando toda la distribución no tiene un solape con la tensión tangencial crítica, entonces no hay movimiento. Cuando hay un pequeño solape, estamos en presencia del movimiento incipiente, y y esta es la situación ya de transporte, que es cuando la tensión tangencial del agua, que está a un cero, supera completamente a la tensión crítica que presenta el cauce. ¿Sí? Entonces, estas son como para darles una pequeña explicación de lo que quizás han tratado de leer en la teoría, que básicamente hay muchos enfoques y algunos son esos que les estaba nombrando. Nosotros en la práctica nos vamos a enfocar en la fuerza tractriz crítica, ¿sí? Para estudiar el estado crítico de estos mecanismos. Vamos a ver. Bueno, esto, este enfoque de la fuerza ascensional se realiza mediante un análisis, ¿verdad? Las fuerzas actuantes, que era lo que les decía recién de una partícula. Entonces acá podemos ver cómo hay partículas que están, bueno, en suspensión, y está esta partícula que está aislada, donde se ejerce la fuerza de la acción del agua, y también está la acción de la gravedad sobre la partícula. Ahora, como en el fondo del cauce hay una velocidad cero, y en la parte superior de la partícula hay una velocidad mayor que cero, esa diferencia de velocidades genera a su vez una diferencia de presiones que produce la fuerza ascensional, con la cual la partícula va a ir dando estos pequeños saltos trasladándose hacia aguas abajo. Esta es la fórmula que vamos a aplicar Son para todas las analizar el teorías que van asentamiento. a encontrar en el Recuerden ustedes apunte. que el enunciado Pero bueno, destaca que a los fines de la práctica vamos a trabajar con la fuerza tractriz crítica, que era lo que les decía anteriormente, para encontrar esta fuerza tractriz. Esta es la fuerza tractriz, que no la tienen que confundir con la fuerza tractriz crítica, ¿sí? La fuerza tractriz es la energía que tiene el agua para vamos a desplazar, centrarnos en la las partículas. práctica Entonces eso lo calculamos tiene que como ver gamma, el tema pero de es el gamma consolidación. del agua, porque Había acuérdense que esta es quedado, la fuerza habíamos que empezado ejerce a el desarrollar agua, la clase pasada ¿verdad? en Por nuestro el radio ejercicio. hidráulico, por la pendiente longitudinal. Ahora, si el cauce es muy ancho, se puede Era un poco reemplazar largo y aparte ese radio se hidráulico hizo larga la por clase el previa. tirante del agua Estudiar el directamente. problema, vamos a, en principio, de un estrato de suelo, ¿sí? Se puede considerar rígida.
Luego, para poder calcular la fuerza atractriz crítica que se le opone, hay varios métodos. Uno de estos métodos es la ecuación de Kramer, que eso, bueno, es una de las primeras que involucra el diámetro del material y es bastante fácil de usar. Después está esta fórmula, la fórmula de Young. Bueno, ahí van a encontrar en la teoría muchas fórmulas. La verdad es que eso es solamente para que ustedes vean la diversidad de metodologías que existen, pero en verdad lo que vamos a usar en la práctica es la fórmula de Shields. Es importante que cuando ustedes van a usar un método empírico como este, vean las condiciones en las cuales se obtuvieron las ecuaciones, ¿sí? Porque estos son producto de ensayos de laboratorio. Entonces acá vemos, por ejemplo, estos son los puntos originales que obtuvo Shields para hacer este trabajo a partir de mediciones de laboratorio. Entonces, eh, simplemente en un canal se dispuso de sedimentos que tenían este tamaño entre 0,4 y 3,4 y se fue midiendo cuál era la tensión que generaba el desplazamiento. Eh, o sea, luego de obtener esos puntos se genera directamente eh, esta curva a los cuales se fueron agregando después puntos medidos por otros autores. Entonces, para poder determinar la condición crítica necesitamos conocer cuáles son los valores que integran esa curva, ¿sí? Si un valor, si un valor cae por encima de la curva, quiere decir que en ese escurrimiento hay movimiento de partículas. Si está por debajo, quiere decir que no hay movimiento de partículas. Entonces, lo que tienen aquí en las abscisas es el número de Reynolds de la partícula, o sea que es, en vez de usar el diámetro, van a usar el de 50. Y aquí van a tener para el parámetro de movilidad de Shields. Acá está mejor explicada en los ejes. Bueno, para usar este ábaco, lo que vamos a hacer es calcular este diámetro, que es el diámetro dimensional de la partícula. Lo calculan con esta fórmula y directamente se fijan en qué rango cae de ese diámetro dimensional y con eso definen cuál de estas fórmulas van a usar para calcular el parámetro de movilidad de Shields. ¿Sí? El parámetro de movilidad de Shields, una vez que lo calculan en función del diámetro dimensional de la partícula, despejan de esta última expresión cuál es la tensión tangencial crítica. Entonces, para saber si hay movilidad o no en el cauce, comparamos la tensión tangencial, que es la fuerza atractriz, la tensión del agua, con la fuerza atractriz crítica, que como ven, no depende, quiere decir involucra las características de la partícula, como son la densidad, ahora sí, del suelo, la densidad del material del cauce y el de 50. Entonces, contrastamos estos valores. Siempre que siempre que la fuerza atractriz supere a la fuerza atractriz crítica, estamos en presencia de movimiento en el cauce, hay erosión, el cauce no es estable. Sin embargo, si la fuerza atractriz crítica es mayor que la fuerza atractriz, quiere decir entonces que el cauce es estable. Eso es el método en sí. Estas ecuaciones fueron obtenidas ajustando simplemente esta curva a diferentes rangos. Se puede resolver esto sin tener esas ecuaciones, pero hay que hacer una iteración, porque vemos que tanto en las abscisas como en las ordenadas está presente el tirante del agua, ¿sí? O sea,
acá en las ordenadas para sacar el parámetro de movilidad, está involucrado la velocidad que involucra el tirante, y acá tenemos también, bueno, es que está, entonces, bueno, pensaba que había un gráfico bien, pero no está expresado acá, qué es lo que hace el reino de la partícula. Entonces acá tenemos la velocidad en las abscisas y en las ordenadas, por lo tanto, no se puede sacar directamente el punto que necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso es que es mucho más fácil recurrir a las ecuaciones que están aquí abajo. De esa forma, para cada cauce van a sacar cuál es la condición de estabilidad directamente. Estas otras fórmulas son opcionales, las pueden usar para tener valores de referencia, siempre que las condiciones que tengan presentes en su cauce sean de acorde a las condiciones para las cuales se obtuvieron estas expresiones. Por eso es como que en cada una de ellas se les dice qué tipo de material se usó en el fondo y demás. Así que para hacer el práctico, van a sacar esos valores con la fórmula directamente hasta el problema 7. Lo pueden hacer y una vez que ya tengan resuelto esa parte, vamos a poder continuar con la otra parte. Como este práctico tiene demasiadas ecuaciones y son todas nuevas, me parece mejor que traten de hacerlo, que primero intenten hacerlo solo, buscar las fórmulas, ver qué dudas surgen y que la semana que viene veamos, bueno, veamos cómo le ha ido, veamos algunos ejemplos resueltos, así así vamos avanzando y podemos calcular el transporte de fondo para finalizar el práctico. Así que bueno, espero bueno, que se haya entendido aunque sea la idea general. Yo de todas formas les voy a dejar estas diapositivas y los demás para que puedan estudiar sobre esto. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. ¿Cómo? Ingeniera, Sí. ¿qué está subido el PowerPoint de casi 200 diapositivas a la hora? Porque no lo encontré todavía. Ahora lo subo si no está, no hay problema. Quizás está en Gracias. forma de PDF, ¿no? Pero ya lo subo. Bueno, nada más que nada para que vean como en qué enfocarse, porque sí es cierto que la teoría es como muy larga y bueno, por ahí yo les recomiendo que vayan a lo más puntual que vamos a usar para el cálculo sobre todo. Y ahora mismo les subo eso y les subo también, bueno, esta pequeña metodología para determinar la granulometría del río, así lo van teniendo. Buenísimo. Bueno, entonces, la verdad que se entendió bastante mejor que en la primera clase teórica. Capaz que era medio abstracto lo que estábamos viendo y ahora se aclaró un poco más. Bueno, me alegro, la verdad es que no es una clase que yo doy habitualmente, por eso es que estoy dando con las diapositivas que hizo otra persona y por ahí me pierdo un poco, pero bueno, traten de leer esta parte que es la más importante y vamos a seguir la semana que viene con que lean algo, va a ser más fácil poder también explicarlo, así que bueno, no se preocupen si por ahí parece como muy complicado porque en la práctica no es tan difícil, pero sí tienen que usarla las ecuaciones, sobre todo úsenla con los números porque hay problemas de unidades. Traten de ser muy prolijos para pasar las unidades y de tenerlo todo bien aceitado. Eso es como fundamental porque les puede llegar a quedar cualquier cosa, si no. Así que bueno, este,
Les pido disculpas por eso, por el desorden de las diapositivas y bueno, ya la semana que viene vamos a seguir con esto. No hay problema, ingeniera. Muchas gracias. No, de nada. Buenísimo, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Bueno, ingeniera. Chao, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.